Muy buenas noches. El pasado lunes, colectivas feministas realizaron una marcha a favor de la legalización del aborto en el país, que partió del Monumento a la Revolución en dirección al Zócalo. La policía capitalina encapsuló el contingente para evitar que continuaran su camino hacia el primer cuadro de la ciudad, lo que provocó no solamente molestia de las manifestantes, sino algunos actos de violencia. Para debatir este tema, saludo vía remota sana distancia a Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pablo Magluf. Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches a todos. Mario Arriagada. Mario, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Hola, colegas. Bueno, yo creo que aquí podemos dividir este tema en dos asuntos. Primero, el asunto del fondo y de la forma. Del fondo, las mujeres lo que están protestando es por la violencia, ya hemos platicado al respecto, y también por el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo. Esos son los temas de fondo. Sin embargo, Denise, pues se pierde estos temas de fondo por la forma de la protesta que derivó, me parece, en actos violentos. A mí me parece que sí cruzaron una línea al ser violentos con las propias mujeres policías, pero quiero tu opinión al respecto. A ver, yo creo que hay que condenar la violencia en todas sus formas y todas sus manifestaciones. No condono lo que las manifestantes hicieron, pero sí entiendo el enojo. Y tampoco me explico por qué Claudia Sheinbaum tomó las decisiones que tomó ese día. Hay mucho que reconocerle y aplaudirle a Sheinbaum, empezando por el mejor manejo de la pandemia en la Ciudad de México. Pero me parece que en torno al tema del feminismo ha cometido varios errores que han resultado decepcionantes. Y antes de entrarle al tema de por qué las mujeres agredieron a las policías, regresemos a lo que ocurrió la mañana de ese día, cuando Claudia Sheinbaum salió en una conferencia de prensa e hizo un AMLO, usó su tribuna para acusar así con dedo flamígero a una ciudadana con base en notas publicadas en las redes sociales y una búsqueda en Google, y sugirió que estaba detrás de la toma de las mujeres de la CNDH y que había un complot. Así es. Estigmatizó a esa mujer porque la llamó una de altos recursos económicos, sugirió culpabilidad por asociación al decir que trabajaba con alguien que a su vez había trabajado en una empresa que hacía facturas falsas y que había trabajado con Peña Nieto, y cuestionó la movilización feminista por el derecho a decidir más tarde, argumentando que el aborto lleva más de 10 años despenalizado en la Ciudad de México, cuando la movilización era precisamente para exigir ese derecho a nivel nacional donde no existe. Entonces, creo que sí hay en el caso de las mujeres una reivindicación legítima, tanto por el lado de los feminicidios como el lado de la despenalización del aborto. Y también es el caso de las mujeres que han tomado la CNDH ante la oleada de feminicidios que no cesa. Y lo que me preocupa de la reacción gubernamental es criminalizar y satanizar y estigmatizar a quienes denuncian, a quienes marchan, a quienes están señalando los errores que el gobierno comete o la falta de empatía o acompañamiento. De pronto, para Claudia Sheinbaum ya no se vale marchar para conseguir un derecho que solo existe en su ciudad. Y retomo lo que han señalado muchas feministas prominentes en los últimos días, que Morena ofreció dos cosas a las mujeres. Ofreció la reducción radical de la violencia de género y ofreció la despenalización del aborto. Es correcto. Ya 2 años y no hemos visto avances en ninguno de esos frentes. Perdón, en el caso de la despenalización del aborto,
López Obrador ha sido muy consistente, no le había querido entrar al tema. Yo revisé sus declaraciones durante la campaña y lo que dijo es que en todo caso habría que organizar una consulta popular para tratar este tema. Bueno, ni la consulta popular ha organizado, ¿no? No, y además es un tema que no se somete a consulta. Entiendo que hay algunas iniciativas en la Cámara de Diputados que están empujando un grupo de feministas y ojalá eso prospere. Pero sí creo que es muy desilusionante para muchas feministas, las jóvenes de ahora y quienes las hemos precedido, ver a un gobierno que asume una actitud, eso de estigmatización, de se les encapsuló y luego se les gaseó. Y sí, hubo violencia, probablemente hubo algunas mujeres que cruzaron la raya, quizá hubo infiltradas, pero el no reconocer la legitimidad del enojo, el no reconocer que el gobierno les ha fallado, el tratar de señalar eso desde la tribuna pública, desde la tribuna del poder, desde una conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum o del presidente también descalificando a las feministas por ser conservadoras, infiltradas, manipuladas por la derecha, me parece una traición a los ideales de la izquierda, una traición a feministas que votaron por una izquierda que prometía ser distinta. Y si a algunas mujeres se les pasó la mano en las movilizaciones, ¿qué decir de cómo se le pasó la mano al Estado mexicano en la reacción que hubo y en particular al gobierno de Claudia Sheinbaum? Yo creo que sí fue un abuso el despliegue policial que se hizo, el encapsulamiento que se hizo y el uso de gases lacrimógenos y de otro tipo contra mujeres que se manifiestan por causas legítimas. A mí lo que me preocupa, Mario, en este caso es que la acción de las feministas y la reacción del gobierno se pierda ese debate, el debate de los temas de fondo, y que desgraciadamente estemos en que si se vale o no pegarle a una policía mujer por parte de mujeres que están protestando a favor de los derechos de las mujeres. En fin, se pierde el foco, Mario. Sin duda, Leo, se pierde el foco y hay que hacer todo lo posible para no dejar de discutir lo que sí importa, como bien dices, y por eso felicito que invites a alguien hoy para hablar del tema de fondo, que es en esta ocasión el del aborto, el de la despenalización, que tiene a muchas mujeres en la cárcel en muchos estados de la República, y el de la regulación bien pensada entre todos para evitar más muertes de mujeres por aborto, no solo encarcelación, sino hacerlo un derecho a la salud y afirmar el derecho a que las mujeres decidan. Entonces, ese es el tema de fondo y felicito que tengas a alguien más invitado para que lo discutan a detalle. Ahora, estoy de acuerdo en que hay que dividirlo en dos temas, esto que ocurrió hace unos días. Uno es el de las acusaciones a esta mujer en la conferencia de prensa de la mañana. Eso me cuesta mucho trabajo entender la lógica detrás. Tengo algunas hipótesis que quiero adelantar, pero sí, realmente fue muy deplorable ver cómo con una búsqueda de Google, ya ni siquiera voy a decir el nombre de esa persona porque no se le probó absolutamente nada y tenía la intención de como buscar cómo el movimiento estaba tomado por fuerzas oscuras o de derecha, que hacían que las causas nobles se desprestigiaran. Fue una cosa fatal y me da mucha pena que haya sido así. No entiendo la lógica de la jefe de gobierno de usar estos argumentos de por asociación culpar a alguien. Pues lo que dice, tratar de ayudar lo que dice Denise, ¿no? Al interior no le toca al Estado. Yo creo que querer purificarlo no de esa manera. El propio movimiento tiene dinámicas complejas, como lo tuvo el propio Morena cuando fue movimiento. Tenía grupos a su interior que de forma compleja nunca creo que hubieran querido que Peña Nieto los ayudara a purificarse a sí mismos. Eso me parece. Pero, a ver, Mario, no sé si me escuchas. Sí, dímelo. No, es que es interesante aquí lo que dijo Denise, que es, podría explicarse esta actitud de la jefa de gobierno, pues imitando al jefe de jefes, que es López Obrador, ¿no?
Pues mira, esa es una de las hipótesis que yo he escuchado, que por instrucción presidencial le pidieron que tuviera esa misma narrativa que ya se ha hecho en las mañaneras desde la Oficina de Comunicación de la Presidencia. No sé si sea verdad, pero más bien a mí me suena, tengo otra hipótesis, que es la pura conspiranoia. Sí, realmente que es el producto de un movimiento que ahora llegó al poder, que fue perseguido en su tiempo y ahora cree que todo el mundo le está haciendo lo que les han hecho en la historia, que es tratar de desarmarlos, combatirlos, y hay un vicio de conspiranoísmo que es un defecto político cuando uno ya está gobernando, porque es hacer lo mismo que les hicieron a ellos en el pasado. Es como una cultura conspiranoica que creo que no es conveniente para un gobierno que quiere gobernar bien y avanzar en el tiempo. Ya ganaron, ¿no? Ya son el poder. Y sobre todo de un movimiento, Pablo, que me parece auténtico, que viene de abajo, me parece, más que estarse moviendo por liderazgos de arriba, sino que es bastante horizontal y que tiene demandas muy legítimas, como el tema de parar los feminicidios o de por lo menos debatir el tema del derecho al aborto. Justamente, Leo, por eso no podemos caer en falsas equivalencias. Creo que nos podemos salir del falso dilema, porque si bien se pueden condenar a ambos lados, yo repruebo absolutamente la jornada medieval de Sheinbaum y también las agresiones de manifestantes. ¿Quién tiene la mayor vela en el entierro? Pues el gobierno, sin duda. Primero por el uso y abuso de la autoridad, un recurso que no tiene el otro lado y que además debe apegarse a la ley. Y segundo, porque ha sido muy torpe para dialogar con quienes se suponían eran sus aliadas. Fíjate, eso es lo más irónico y a la vez la mayor muestra de incompetencia. En ese sentido, yo veo un patrón más preocupante, colegas, más allá de esa jornada en la Ciudad de México y más allá del feminismo. Me parece esto ya un síntoma más grave y uno que exhibe una correa de transmisión hasta Palacio Nacional, de lo cual quisiera yo hablar en mi siguiente intervención. Muy bien. Denise, yo creo que este gobierno no le acaba de encontrar la cuadratura al círculo del tema feminista. No saben qué hacer con este tema y por lo tanto cometen errores, como tú lo has dicho, y de alguna manera incitando a una mayor movilización por parte de las mujeres. Sí, no le encuentran, no encuentran la forma de desacreditar al feminismo con las tácticas usuales, porque no pueden usar el lenguaje usual de ustedes callaron en el pasado, ustedes son unas chayoteras, ustedes nunca alzaron la voz, cuando las feministas llevan años congruentemente insistiendo en los mismos temas y creo que el enojo ahora es aún mayor precisamente porque ante esas reivindicaciones legítimas y ante esos agravios legítimos se esperaba una cosa distinta de este gobierno que se dice de izquierda. En primer lugar, yo creo que en el caso de la exhibición pública que hizo Claudia Sheinbaum de una ciudadana, si hay pruebas de un delito, que lo denuncie y que proceda conforme a la ley, que no abuse de su puesto público para exhibir a alguien, porque son especulaciones no dignas de ella, que violan la presunción de inocencia y que además terminan dañando la posibilidad de empatizar con una causa feminista. Lamentablemente, ella y este gobierno están usando el mismo tono y el mismo mensaje que sus predecesores, cuando de ellos, tanto de Claudia Sheinbaum como de López Obrador, esperábamos el reconocimiento de las mujeres inconformes, insistentes, sí, furiosas, que han moldeado la historia del país. El aborto se despenalizó en la ciudad bajo el gobierno de izquierda de Marcelo Ebrard. ¿Y por qué no ahora esperar una iniciativa a nivel nacional?
De ella y del presidente y de Marcelo Ebrard y de los miembros del gabinete esperamos empatía, no estigmatización, esperamos respuestas, no acusaciones, no la filtración de nombres de presuntos culpables que han armado un complot, negándoles entonces a las feministas la posibilidad de agencia propia, de autonomía para organizarse. Eso es lo que ha caracterizado al feminismo, que no hay mano negra detrás. Y parecería ser que tanto el presidente como la jefa de gobierno ya olvidaron los tiempos en los que estaban del otro lado, con la banda, en la marcha, desobedeciendo, retando. Ya archivaron esos tiempos en los cuales... Bueno, ya son gobierno. Sí, pero recurrían a ciertas formas de violencia que consideraban legítimas y transformadoras, pero ahora desestiman como ilegítimas y desestabilizadoras. Ahora yo veo con tristeza, y creo que muchas feministas también, a una izquierda que se vuelve derecha al criminalizar la protesta, al denigrar a las protestantes, una izquierda que está ahora monopolizando el derecho a decidir quiénes son las feministas buenas, quiénes son las feministas malas, y descalificar el enojo femenino. Y en este argumento sí estoy de acuerdo con Pablo. No hay una equivalencia ni moral, ni política, ni de fuerzas entre el comportamiento de mujeres que lamentablemente agreden a una policía y todo el aparato de seguridad de la Ciudad de México, más todo el aparato de propaganda, de comunicación social del Estado mexicano lanzado contra un grupo de ciudadanas. O sea, una relación asimétrica es lo que está diciendo Denise. Mario. Absolutamente asimétrica. Mario. Sí, administrar la asimetría del ejercicio de las fuerzas de seguridad en esta y cualquier manifestación es muy difícil y siempre debe ser la prioridad en cualquier ejercicio. Ya había habido algunas muestras de esperanza, también hay que decirlo, en cómo se habían hecho cordones de paz, donde, bueno, ahí malamente habían participado muchos burócratas que habían obligado a ser miembros del cordón de paz, pero se estaba innovando en esas cosas. Sí. Entonces, fue un poco triste ver, sí, las escenas dramáticas. Ahora, encapsular es una estrategia muy antigua de los cuerpos de seguridad. Ahora voy a eso, pero sí hay unos matices que quisiera hacer. Pero antes hay dos temas sobre los hechos de la marcha en sí. Venga, rápido. Es que se decía que estas mujeres traían martillos y eso, y la otra es que querían llegar al Zócalo y que no los quisieron dejar llegar al Zócalo por el frena. Yo creo que en ambos casos una reflexión es correcta y una es equivocada. No a todas las encapsularon solo al segmento que tenía aparentemente estos martillos. Bueno, eso es una buena razón para tratar de disuadir que esas personas actúen con violencia. Obviamente hay que hacer una disuasión pacífica y mejor organizada que la que se hizo. Hay que aprender y no hacerlo así, pero es legítimo. Lo que no entiendo y creo que no es legítimo es no dejarlas llegar al Zócalo. Ellos decían para evitar confrontaciones con frena. Yo creo que el Zócalo, ya por derecho consuetudinario, un derecho construido también por las propias manifestaciones de Morena, es donde se debe asegurar por completo, 100%, el derecho a la libre protesta en esta ciudad. Reforma y llegar al Zócalo es la manera en cómo consuetudinariamente se protesta en la Ciudad de México y me parece muy bien. Yo mismo he participado en protestas, yo creo que muchos de ustedes también aquí. Entonces, todo el mundo debería llegar y tener el derecho de hacerlo. No se puede permitir que un solo grupo, por conservador que sea, porque pongan casas de campañas falsas con nadie allá adentro, ocupen el Zócalo y nadie más pueda llegar. Yo creo que ahí lo que tocaba hacer era, en todo caso, no permitir que ese solo grupo de frena se quedara ahí con sus falsas casas de campaña y dejar que cualquier otra manifestación, aunque sea opuesta en ideología, unos de ultraderecha y las feministas con una agenda de regulación y despenalización del aborto, bueno, no hay que prohibir a las feministas que lleguen al centro, hay que prohibir que Frena impida que llegue otro grupo a manifestar lo mismo que ellos hicieron. Se les aseguró el derecho a la protesta a unos, también se le tiene que hacer a otras. Por eso me pareció muy poco lógica y legítima la justificación de que era para evitar que se enfrentaran a los de Frena. Pues no, más bien hay que quitarlos de Frena para que estas mujeres pasen y ejerzan su derecho a la libre protesta. Muy bien.
eso. A ver, Pablo, tú decías que querías agregar otro tema. Decía yo que esto denota ya una descomposición mayor. ¿De veras, colegas, creen que se reduce a la marcha del 28 y a un grupo de mujeres enojadas? A mí no me parece, y no me parece fortuito que al mismo tiempo haya en la calle a la ultraderecha que 10 gobernadores rompan el pacto federalista, que cientos de intelectuales firmen un desplegado, que los padres de niños con cáncer se manifiesten, que los policías federales también, que los campesinos en la Sierra de Guerrero estén enojadísimos, que Javier Sicilia firme su quinta carta. Aquí lo que se ve es ya una incapacidad muy seria, creo, para administrar conflictos, para ofrecer salidas, en pocas palabras, para gobernar. Peor aún, lo que se ve es un gobierno azuzando estos conflictos, exacerbándolos, diría yo. Y a lo que más me recuerda esto es a un viejo lema horriblemente totalitario, que es dentro del obradorismo todo, fuera del obradorismo nada, y saben perfectamente bien a lo que me refiero. Entonces, a mí sí me preocupa, más allá de las demandas de grupos específicos, la mesa completa, de seguir así las cosas. No duden que una bala perdida pueda incendiar la pradera. A mí me parece que ya está puesta la mesa y hay en ciernes un cóctel explosivo. Pone sobre la mesa, Denise, Pablo, este tema de que él ve ya un problema de gobernabilidad. Déjenme usar este sustantivo. Y en el caso de la gobernabilidad, pues a quien le toca es a la secretaria de Gobernación, que por cierto, hay que decirlo, Denise, siempre había sido, parte del movimiento feminista. ¿Dónde está Olga Sánchez Cordero en toda esta discusión? Tú no la mencionaste en tu participación pasada, pero a mí me parece que es fundamental porque ella siempre ha procurado avanzar los derechos de las mujeres. Yo resaltaría no solo el silencio y la desaparición de Olga Sánchez Cordero, sino el silencio y la desaparición de muchas feministas dentro del gobierno y de feministas que apoyan incondicionalmente este gobierno, que han callado ante comportamientos que jamás hubiéramos permitido de ningún otro gobierno. Decía Mario que el encapsulamiento es una táctica normal usada en otros países y desde hace tiempo. A ver, yo he ido a muchas marchas en mi vida en México. He marchado contra el desafuero, marché acompañando a las familias de Ayotzinapa. En todas esas marchas siempre hay infiltrados, siempre hay grupos anarquistas que fomentan la violencia. En ninguna de ellas había yo presenciado esta política de encapsulamiento, que quizá es legítima, pero en lo que ocurrió hace unos días estuvo muy mal aplicada. Y eso, con la combinación del uso de gases lacrimógenos y demás, me parece que eso no apacigua los ánimos, no lleva al diálogo. Lo que hace es exaltar la confrontación y exacerbar este sentimiento de nosotros, el gobierno legítimo, contra ustedes, las feministas ilegítimas. Entonces, si van a recurrir a ese tipo de estrategias, tienen que aprender a hacerlo mejor, porque lo que presenciamos fue criticable desde cualquier perspectiva, Mario, me parece. Mario. Son escenas que el gobierno de la ciudad debería comprometerse a no repetir de esa manera. Mario. Los encapsulamientos solo están justificados cuando una marcha pacífica aparentemente se sale de control en un sentido violento o de destrucción de propiedad. Hay varios criterios. Yo soy de los que cree que es un último recurso. Coincido en eso. Y cuando se aplica tiene que ser por una causa muy, muy justificada. La verdad es que a las que protestaban, que vi encapsuladas, que aunque sí parecían autoidentificadas como del bloque negro y rompían algunas ventanas, no me parece que era necesariamente el momento de la última consecuencia. Pero la verdad no estuve ahí. Es cosa de aplicar los protocolos con
con criterio. Y creo que sí hay que discutir con la evidencia que haya. Ahora, con otro punto que quisiera hacer reaccionando a lo que dijo Leo. Esto ya es un problema de gobernabilidad, dices, Leo. Bueno, eso es lo que sugirió Pablo, ¿no? Digamos, tratando de hacer un resumen, ¿no? Sí, y con la frase del comportamiento totalitario, eso no estoy de acuerdo con esa manera de aproximarse al problema. Yo creo que es una demanda legítima que está constreñida a ciertos temas, que sí ha ocupado la CNDH, pero también que quiere transformar cómo funciona la CNDH, el sistema de justicia en general, cosa que me parece muy buena idea. De hecho, a pesar de que, bueno, el costo sea tener paralizado una buena institución, pero se entiende y se puede construir a partir de eso. Y no me gusta esto de la gobernabilidad y como que ya esto puede invitar a reacciones totalitarias, porque es un argumento es un argumento apocalíptico que invita a pensar en que ya hay que tomar la mano dura y las grandes decisiones, ya sea para derrocar a este gobierno totalitario o para acabar con las feministas que ocupan lugares y son violentas. Ninguna de las dos cosas me parece correctas. Yo creo que hay que tener una evaluación moderada de todo esto y tener una reacción inteligente a las cosas que son legítimas demandas, que tienen soluciones posibles, y también a una reacción estatal que no sea conspiranoica ni torpe, sino mucho más eficiente lo que ha sido hasta ahora. Un ultimísimo comentario, Pablo, nos quedan 1 minuto y medio. No, aclararle a Mario, yo me refería al lema de dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Parece que el obradorismo reformula esa frase y se la apropia y la ejerce. Es decir, es una práctica. El disgusto. No, espérame, Mario. Perdón, yo no digo que López Obrador sea totalitario. Lo que quiero decir es que en su ejercicio del poder legitima lo que está dentro de su movimiento y lo que está afuera no. Lo hemos visto en innumerables ocasiones. Si gobernar es administrar conflictos, negociar entre grupos y sectores sociales, estamos atestiguando un serio problema de ingobernabilidad. Así que yo cerraría reformulando la frase del presidente: estamos en el peor momento con el peor gobierno. Bueno, pues se acabó el tiempo, les agradezco mucho, Denise. Denise, ¿quieres agregar algo? Pero rapidísimo, venga, Denise. Sí, muy rápidamente. No perdamos el foco aquí. Sí. Como alertan tantas mujeres que salieron a marchar y seguirán marchando y denuncian y desean que México no sea un país mortal para nosotros. La atención tiene que estar centrada no en quienes marchan, sino en quienes mueren. La atención del gobierno no debería estar obsesivamente canalizada a denostar a las enojadas, sino en cómo atender a las que han sido asesinadas y a las víctimas y a las familias. Yo creo que hay un enojo loable, ese enojo que incita respuestas y responsabilidades, y se marcha para eso, para que haya respuestas y responsabilidades de parte del gobierno mexicano. Sí, yo lo dije al principio, el foco, el fondo es el tema de la violencia contra las mujeres. Y insisto también el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo, que es otro de los temas que precisamente me voy a ir después de la pausa a hablar de este tema con Estefanía Veloz, pero por lo pronto le doy el despido a Denise, Pablo y Mario. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Y regresamos.